Entonces, buenos días a todos y todas. Ah, les damos la cordial bienvenida a la sesión del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, realizada en marco del proyecto 232, la protección jurídica de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes en la frontera sur de México. Queremos informarles que esta sesión se está grabando y estará disponible en la página del proyecto. Agradecemos a nuestras y nuestros colegas del instituto, así como a las y los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado y el público en general por acompañarnos. Les pedimos que enciendan sus cámaras. También les recordamos que pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat. Esto serán leídas y respondidas al final de la presentación. Además, al concluir la exposición, tendrán la oportunidad de hacer preguntas de viva voz a través del micrófono. Hoy nos acompaña la doctora Yania Wilson González y doctora Alma Rosa Lizarraga Ramos, disculpas, con su presentación titulada Mujeres, Cuidados y Movilidad. Agradecemos sinceramente su tiempo y presencia, estimadas doctoras. Procederé a leer sus semblanzas. Yania Wilson González es doctora en Antropología Social por Universidad Autónoma de México, Iztapalapa. Desde 2020 realiza una estancia postdoctoral en el CIESAS, sede sureste. Desde 2011, en el marco de sus estudios de maestría, inició su acercamiento a la frontera sur de México en temas relacionados a trabajo y migración transfronteriza, con énfasis en el papel de niños, adolescentes, migrantes y trabajadores, destacando cómo las construcciones clásicas de masculinidad acentúan los riesgos y la explotación laboral. Desde entonces ha continuado vinculada al tema de movilidad en dicha frontera. Disculpa. Desde distintas perspectivas. En los últimos años ha trabajado con mujeres centroamericanas en las regiones de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tenacique, y documentando las estrategias para sostener la vida cotidiana durante sus estancias en estas ciudades, destacando las experiencias diferenciadas por género que se viven durante la espera a causa de la naturalización del rol productivo asignada a las mujeres. Se ha vinculado con la sociedad civil para trabajar en proyectos que van más allá de la investigación básica y de esta manera generar propuestas de incidencia con la población en movilidad en la frontera sur. A partir de ello, destaca la creación y diseño de población en movilidad en la frontera. A partir de ello destaca la creación y diseño de materiales didácticos informativos, la coordinación de campañas digitales, entre otros. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel candidata. Alma Rosa Lizarraga Ramos es doctora en estudios de migración por el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente es investigadora
postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciencias Sureste, en la movilidad incidencia, con un enfoque en la movilidad y en movilidad, frontera, espera, a tratamiento y tránsito migratorio, procesos de establecimiento y estancamiento de la población migrante en las fronteras de México. Sus primeros trabajos lo ha realizado desde la frontera norte de México y en los últimos 4 años se encuentra en el sureste de México con investigaciones que documentan las rupturas y continuidades de los proyectos migratorios de la población en movilidad, tanto de hombres y mujeres, a través de distintas técnicas de investigación e incidencia. Nuevamente agradecemos la presencia de las doctoras y les otorgamos el uso del micrófono. Por favor, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para nosotras es un gusto enorme estar por aquí compartiendo este tiempo para pues presentar algunas reflexiones que nos hemos venido haciendo mi colega Alma y yo en torno al tema que ahorita les platicaré con mayor detalle. Y pues la idea es pues presentar nosotros a partir de algunos ejemplos etnográficos, algo de lo que hemos venido haciendo y después pues abrir un espacio para el diálogo, para preguntas y para ahora sí que para la exposición también de ideas de parte de quienes nos acompañan. Y pues sí, como recordar que si por ahí a alguien le surge una pregunta o un comentario a lo largo de la exposición, para no perderlo, si quieren ponerlo en el chat, sería muy buena idea y al final lo recuperamos. Entonces, bueno, muchas gracias a la doctora Larisa por la invitación para compartir este espacio. Yo ya había estado en otras ocasiones, hace 2 años y el año pasado, y para mí siempre es un gusto poderles acompañar y bueno, ahora también con el gusto de compartirlo con Alma. Les voy a empezar a proyectar la presentación del día de hoy. Me parece que algunas personas que estuvieron en el diplomado el jueves también están por aquí. Entonces, bueno, algunas cosas a lo mejor se comentarán nuevamente, pero otras me parece que sí darán para detonar nuevas ideas. Nada más confirmando, a mí ya me parece que la presentación está corriendo. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy, en el marco del Seminario Permanente de Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, nosotros desde miradas locales, pero tratando siempre de vincularnos con las realidades que están sucediendo a nivel global, que dicho sea de paso, pues actualmente es sumamente complejo y no nos daría para abordar como estas cuestiones que han ido emergiendo, pero seguramente en algún momento las tocaremos. Les presentamos un tema que está muy amplio, ¿no? Es el de mujeres, cuidados y movilidad. El objetivo de nuestra sesión, pues, es que reflexionemos en conjunto a partir de lo que nosotros podemos compartir y exponer de nuestras experiencias, la intersección entre estas tres enormes categorías, ¿no? Mujeres, la gran categoría de cuidados, que ahorita la platicaremos un poco, y la situación o la categoría de movilidad, a partir de 2 o 3 casos, podríamos llamarlo, y pues también platicarles un poco desde dónde estamos conceptualizando estos estudios a los que nos estamos acercando, ¿no? Entonces, de manera general, el objetivo es mostrarles desde nuestras experiencias de qué manera las mujeres en contextos de movilidad están resolviendo la crianza y el cuidado de los hijos y de las hijas durante las caravanas en la frontera sur y durante el tiempo que permanecen en espacios de espera. Para este caso hablaremos de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Obviamente les presentamos nuestra experiencia y a partir de eso pues creemos que podemos ir ahí generando algunas otras reflexiones. Los puntos que nosotros queremos tratar en esta presentación, pues como primera elemento, queremos compartirles los conceptos de análisis desde los que estamos partiendo, ¿no?
Bueno, dicho sea de paso, como ya lo presentó la doctora Larisa, Alma es una experta en estudios migratorios y mi trayectoria tiene que ver más con acercamientos antropológicos, entonces me parece, pues hemos intentado en esta presentación, pues ir eslabonando también como esas dos grandes áreas que nos permite, pues poner en el centro de la discusión conceptos desde estos dos grandes ejes, ¿no? Entonces platicaremos un poquito pues lo que estamos entendiendo por movilidad, el perfil de las mujeres a las que nos estamos acercando, lo que estamos entendiendo por cuidados, por sostenibilidad de la vida y algunos otros conceptos que están en el centro de nuestro análisis. Después les presentamos un breve contexto muy breve, porque no nos daría 45 minutos para ello, de mujeres en movilidad y solicitantes de condición de refugio en la frontera sur de México y algunos perfiles, ¿no? Que nos permitan tener como este panorama de quiénes son las mujeres de las que nosotros estamos hablando en esta ocasión, ¿no? En el entendido de que la diversidad es enorme, pero nosotros les platicaremos de estas mujeres con quienes nos hemos acercado en los últimos años. Después, compartirles un poquito cómo es este sostenimiento de la vida migrando en caravanas y durante la estancia prolongada en Tuxtla Gutiérrez, que tiene que ver también, ¿no? con este siguiente punto, sostener la vida, cuidar y crear en movilidad, bajo qué condiciones se sostiene la vida, se es madre, se cría, se cuida, eh, qué implica el mientras tanto, qué implica hacer esto en condición de movilidad y un poco reflexionar sobre las violencias cotidianas que atraviesan esta forma de sostener la vida en movilidad y cerramos con algunas reflexiones. Entonces, bueno, es un poquito ambicioso, pero trataremos de poder abarcar lo más posible estos puntos que presentamos. Entonces, bueno, nos parece como muy importante que antes de entrar como en materia, pues tengamos como muy claro cuando queremos tratar de entender la manera en la que estas mujeres sostienen la vida en movilidad, pues necesitamos de ciertas categorías analíticas que le den paraguas y cobijo a los acercamientos etnográficos que estamos haciendo, porque todo lo hemos hecho a través de acercamientos etnográficos, y que nos ayuden a explicar, ¿no? Desde estas teorías que se están haciendo sobre estudios de migración, sobre cuidados, sobre sostener la vida, que nos ayuden a estudiar y a darle cuerpo a los hallazgos etnográficos que nosotros vamos teniendo. Entonces, bueno, primero partimos de acercarnos a la vida cotidiana desde autores como Lindon, Alicia Lindon, Rosana Reguillo de Certó, poniendo el centro del análisis en que las prácticas cotidianas de las personas están cargadas de significados, de subjetividades, de emocionalidades y eh, y que es de gran valía acercarnos a los estudios de la migración desde la vida cotidiana de las personas que participan en estas dinámicas. Y el sostenimiento de la vida, que es un concepto que últimamente pues está muy en boga y que sobre todo ha tenido un gran sostén en los estudios feministas de la reproducción de la vida cotidiana, pues que refiere que para sostener la vida es necesario, o el sostenimiento de la vida lo podemos entender como ese conjunto de prácticas y de experiencias que permitan que se reproduzca la vida, pero no nada más en la parte práctica, sino también en la parte existencial, ¿no? No nomás reproducimos la vida, tomamos agua porque tengo que tomar agua, alimentos para mantenerme saludable, sino que el sostenimiento de la vida también conlleva toda una experiencia subjetiva, emocional, de vivencias personales de los protagonistas de sus propias historias, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la parte del sostenimiento de la vida. Otro de los conceptos, que es el último, les pido, ahorita regresamos con Alma al segundo y al tercero, otro de los conceptos que nosotros estamos abordando es el de las violencias cotidianas, que tiene que ver con cómo la vida cotidiana y el sostenimiento de la vida cotidiana está permeado y atravesado por violencias cotidianas. ¿Qué quiere decir? Esta serie de abusos, de violencias que están presentes en el día a día y que así lo conceptualizan estos autores como Shepherd Hughes y Burgwas, pero que no siempre son reconocidos como tal porque de repente nos parecen cosas tan sutiles que dejamos de reconocerlos como violencias cotidianas o que va muy de la mano con
la parte del continuo movilidad y movilidad, que ahorita nos va a explicar Alma y que tiene que ver con el mientras tanto, pero que al final son elementos que ponen en riesgo a las personas y que sobre todo acentúan las vulnerabilidades, como bien lo destaca Bustamante y Villanueva. Esos son dos de los primeros conceptos desde los que nos acercamos. Y Alma, te cedo la palabra, si nos puedes, por favor, platicar sobre los otros conceptos de análisis. Sí, muchas gracias. Bueno, me voy a tomar unos segunditos nada más para agradecer muchísimo la invitación, la presentación. Y bueno, para seguir un poco con la lógica de nuestra presentación. Queríamos también platicarles un poco sobre esto en lo que en los estudios migratorios se ha hablado, ¿no? Sobre la feminización de las migraciones, ¿no? Es decir, la participación de las mujeres en procesos migratorios, pero ya no como acompañantes, sino como esta figura principal, inicial en la movilidad. Es decir, en las últimas 3, 4 décadas empezamos como a observar cambios en estos perfiles y en los estudios, bueno, tenemos una gran riqueza en estudios, en investigaciones, en donde se habla ya del papel de la mujer como actor principal, ¿no? Como agente de cambio, como una población que ya no, que ya son como jefas de hogares, ¿no? Que incluso ante la ausencia de la figura paterna en los hogares, pues las mujeres empiezan a tener como el ritmo de tomar propias decisiones y de decidir incluso salir de sus lugares de origen y comenzar con una migración mucho más como más por decisión propia, no por acompañamiento, ¿no? Entonces tenemos ahí literatura muy interesante de cómo empiezan a observar todos estos cambios y estudios que empiezan a abordar la migración femenina en particular, ¿no? Se hablan un poco como de cadenas globales de cuidado, de cómo las mujeres aunque decidan migrar y dejen en ocasiones a los hijos, a las hijas en los lugares de origen, la figura materna, la figura del cuidado, pues lo adquiere otra mujer, ¿no? Entonces, hay una discusión muy rica sobre estas realidades y cómo también a partir de que deciden migrar, hay otras más que al momento de insertarse en el mercado laboral en los países de destino, pues también comienzan a ser cuidadoras de otras niñas, de otros niños, ¿no? Entonces, ya después, como en los últimos 10 20 años, pues ya vemos muy reciente, ¿no? La participación de las mujeres que atraviesan el territorio mexicano, que algunas viajan solas, algunas acompañadas, pero acompañadas también de otras mujeres, acompañadas de las niñas, de los niños. Entonces es por eso que que para este seminario queríamos como compartirles un poco el cómo es que se van organizando los cuidados dentro de la movilidad en sí misma y dentro de la espera o en el momento en que deciden asentarse en algún momento, ¿no? De la ruta migratoria. En particular nos vamos a enfocar en Tuzla, pero hemos podido observar todos estos procesos de asentamiento en el territorio mexicano, ¿no? Ya sea reconceptualizando sus trayectorias migratorias, aunando un poco más en los proyectos, en las intenciones, en las expectativas que tienen estas mujeres en su proceso migratorio, ¿no? Entonces, junto a esta feminización, también comenzábamos a hablar ya de movilidades, incluso movilidades e inmovilidades. Y como para ir entendiendo un poco el concepto de inmovilidad, pues partimos de pensarlo con esta forma que te limita a alcanzar algún destino, ¿no? Algún destino planeado, pero bueno, hay factores que van determinando muchísimo las trayectorias migratorias de estas mujeres. Entonces, bueno, a partir de entender movilidad dentro de paradigmas
mucho más amplios, em, pues consideramos cómo es que se van transformando toda esta dinámica migratoria, todos estos procesos migratorios. Podemos encontrar también que para algunos autores la presencia de poblaciones migrantes en ciertos lugares, pues bueno, no es nueva, ¿no? Reconocemos que no es nueva. Si nos ponemos a pensar en nuestro contorno de la vida diaria, pues vamos a saber que teníamos de vecino a un centroamericano, alguna población de Honduras, de El Salvador, incluso de guatemaltecos, no se diga. Entonces, y que esta presencia, pues que cada vez ha sido como mucho más permanente. Sin embargo, como en la última década, pues vemos ya, ¿no? Cómo estas poblaciones se han visto limitadas en seguir su camino, ¿no? Si para ellos inicialmente el plan era llegar a Estados Unidos, pues vamos viendo cómo se van transformando todas estas realidades. Entonces, a partir de ahí hay algunos autores que entienden estas esperas o estas estancias un poco más prolongadas desde un mientras tanto, ¿no? Desde decir, estoy aquí, pero estoy esperando que suceda algo para continuar, ¿no? Otros autores hablan mucho más de atrapamiento migratorio, de que tiene que ver mucho con de cómo te sientes y de que no puedes, ¿no? Continuar, otros espera, varados, bloqueados. Entonces la literatura ha sido como muy interesante en tratar de incluir ciertas categorías analíticas para poder contrastar lo que está sucediendo en nuestras realidades, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, si quieres la siguiente, Jania, queremos comentarles un poco sobre el contexto de mujeres en movilidad, ¿no? Quiénes son ellas? ¿Cómo es que bueno, lo que estamos observando, como ya se los comentaba, hay un incremento de la presencia de mujeres, ¿no? Hay hay grupos de personas viajando en donde vemos que que la mujer es el actor principal en este grupo, ¿no? Son las mujeres las que están viajando acompañadas de otras mujeres, viajando con sus hijos y mujeres embarazadas, ¿no? O mujeres maternando también. Entonces, bueno, esto era lo que les venía platicando un poco, como ante la ausencia de una figura paterna, ya sea en el lugar de origen, y la mujer toma como el principal sostén de la familia, y aunado a todas estas violencias, a todos estos riesgos que hay y faltas de oportunidades que existen en nuestros países, pues se toma la decisión de abandonar sus hogares, ¿no? Em, entonces vemos cómo es que esto se va como acentuando un poco más en situaciones de movilidades, ¿no? Sobre todo en mujeres que no dejan de estar criando. Entonces, bueno, vemos también cómo, bueno, nos situamos en la frontera sur de México y observamos, ¿no? Cómo a partir del 2018 particularmente ha habido un endurecimiento el doble, ¿no? De lo que habíamos visto desde el, no sé, 2094, 2000, ¿no? A la fecha. Entonces vemos cómo las fronteras están limitando ciertas movilidades a partir también, ¿no? De imposiciones de políticas migratorias que están trastocando la vida diaria de estas personas, ¿no? Em, Más adelante queríamos como platicarles un poco en dos momentos en los cuales nos estamos situando, ¿no? Antes de la cancelación de una aplicación de CBP One, que me imagino que ya muchos de ustedes también la han escuchado, que es una aplicación para que las poblaciones mexicanas y sudamericanas y centroamericanas puedan solicitar asilo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí les vamos a mostrar también más adelante un poquito esto de cómo es que observamos las intenciones de las mujeres antes de la cancelación de la aplicación
y a partir de eso entender las alternativas que se tienen, ¿no? Que se tienen en un contexto de movilidad, ya sea viajar en caravanas, como ahora también se los vamos a platicar, ya sea solicitando la condición de refugio en México y bueno, y cómo a partir después de esta cancelación, cómo estos proyectos también pueden ir cambiando, variando, ¿no? Entonces, bueno, comentarles que pues también que ha aumentado mucho el número de personas con necesidades de protección internacional. Y pues en el caso de las mujeres, pues la mayoría de ellas están asociadas muchísimo a la violencia de género, ¿no? Como una causal de migración forzada. Bueno, ahora Jania les va a comentar un poquito sobre este perfil y ya después, como les platicamos un poco sobre los datos, ¿no? Desde dónde podemos estar observando también algunos perfiles de estas mujeres. Bueno, pues los acercamientos que nosotros hemos tenido, digamos los acercamientos etnográficos, ya Alma nos dio como un panorama amplio sobre pues esta feminización de las migraciones. Y entonces, bueno, de manera como muy específica, los perfiles de mujeres a quienes nosotros nos referimos son diversos, pero de manera general vamos a contarles un poco sobre mujeres centroamericanas, sobre todo hondureñas y salvadoreñas, que es un grupo fuerte que solicita, que tiende o tendía antes de la cancelación del CDP-1, que eso trastocó también muchas dinámicas, a solicitar refugio o asilo en México. No necesariamente con la intención de quedarse en México, sino muchas veces también como una estrategia, como ustedes sabrán, pues para viajar seguros y atravesar México y continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Pero era como una de las estrategias que algunas mujeres seguían. Y también hablaremos un poco del caso de mujeres sudamericanas, sobre todo venezolanas, con alguna presencia ya también que comienza a notarse un poco más de ecuatorianas, pero de mujeres venezolanas también en su estancia, tanto en su trayecto en caravanas, pero también en su paso por Tuxtla Gutiérrez, que las experiencias de estos grupos son diferenciadas y ahorita nosotros les vamos a platicar un poquito por qué. Y entonces, bueno, de acuerdo con la clasificación que hace Marta Rojas, podríamos como clasificar que son mujeres en tránsito por la frontera, ¿no? Ella destaca, bueno, hay tres grandes grupos de mujeres migrantes en la frontera sur. Uno son estas mujeres migrantes que participan en las dinámicas transnacionales en el sureste y que están en una dinámica laboral, que van y vienen, muchas guatemaltecas, algunas hondureñas, algunas salvadoreñas, y ese es como un gran grupo. Hay otro grupo de mujeres migrantes que son en la frontera sur, que son propiamente las mujeres mexicanas, que ya también participan en flujos hacia Estados Unidos, y hay ese otro gran grupo que son las mujeres extranjeras que transitan por la frontera sur, ¿no? Entonces, desde esta gran clasificación, nosotros ahorita nos vamos a referir a estas mujeres que transitan por la frontera sur, entendiendo pues que ahí pueden surgir un montón de categorías, algunas de ellas ya nos las dijo Alma. Como les decía Alma, algunas viajan solas, otras viajan con sus parejas, en algunos casos con el papá de sus hijos, en otros casos con alguna nueva pareja con la que decidieron salir de su lugar de origen o con la que se relacionaron durante los trayectos y entonces van por ahí como también reajustándose, ¿no? Los grupos con los que se va viajando. Algo muy importante que tenemos que mencionar de este perfil de las mujeres es que los trayectos migratorios van siempre eslabonados con el ser madre, ¿no? No hay manera de, y eso lo podríamos discutir, pero de disasociar el ser madre con el trayecto migratorio, ¿no? Eso es como algo que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Las decisiones se toman atravesado por el ser madre, la estrategia, el camino, el trayecto que se decida siempre va como muy acompañado de ese ser madre, sea que los hijos vengan con ellas o no, ¿no? Es algo que difícilmente podemos separar. Mujeres maternadas y embarazadas con muchas historias de violencia de género, como bien lo decía Alma, con proyectos migratorios fragmentados. Si bien la gran intención es continuar hacia Estados Unidos, pues también nos encontramos mujeres que ya obtuvieron la resolución positiva de refugio en México y a lo mejor decidieron quedarse, no en la frontera sur, pero sí avanzar un poquito. Y algunas, y es que es muy importante poner ese algunas, por lo que ya Alma nos va a contar en la siguiente diapositiva, algunas de estas mujeres con las que nos hemos acercado se encuentran o se encontraban en proceso de solicitud de refugio en México.
como ustedes sabrán, pues para poder iniciar el proceso de solicitud de refugio en México es sumamente complejo. El número de personas, más o menos en el 2023 se estimaba que del total de solicitudes, las que eran positivas era como un 10% más o menos. Entonces imagínense ustedes el número de personas que queda fuera o que su trámite queda como negativo. Pero además, simplemente la posibilidad de poder ya estar con el piecito adentro y de iniciar tu proceso, pues tampoco es un proceso tan sencillo y no es como que todas las mujeres que llegan a Tuxtla con sus hijos de manera muy fácil pueden iniciar su proceso, ¿no? Y además no todas lo hacen. En aquel momento nosotros encontrábamos pues que si era como muy fuerte la población de hondureñas y salvadoreñas, intentarlo hacerlo y en el caso de las venezolanas era más una idea de un tránsito más momentáneo para continuar hacia Estados Unidos o para poder tratar de conseguir el refugio en Estados Unidos. Es como el perfil un poquito general, ¿no? No nos gusta encasillar porque creemos que la diversidad en los flujos es enorme, pero es un poquito el perfil de las mujeres de las que ahorita les estaremos platicando sobre cómo ellas van resolviendo la vida. De acuerdo. Ay, perdón. Bueno, comentarles un poco de las dificultades que existen, ¿no? Para tener datos muy precisos sobre el número sobre el número de mujeres migrantes, ¿no? Mujeres en movilidad. La Organización Internacional de las Migraciones menciona que, que el 48% son, o sea, las mujeres representan el 48% de los migrantes internacionales a nivel mundial, ¿no? Entonces, estamos observando su presencia cada vez mucho más fuerte en estos procesos migratorios, ¿no? Los datos que tenemos en México para conocer cuántas de ellas son solicitantes de la condición de refugiado o cuántas de ellas han sido presentadas ante autoridades como el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, a partir de algunos datos que podemos tener que parten de los registros administrativos, se pueden inferir un poco sobre este número, ¿no? El número de eventos de personas. Por ejemplo, con datos de la Comar, con solicitantes de refugiado, pues no tenemos desagregados estos datos por sexo, ¿no? Y tampoco o sea, los que están públicos, porque, bueno, pues hay que hacer solicitudes de información pública para poder tener como mayor precisión, ¿no? Sobre cuántas son mujeres, cuántas son hombres. Como en el 2022, la Unidad Política Migratoria ha sacado algunos números dedicados exclusivamente a mujeres en contexto de movilidad, ¿no? Y en el número del 2022 ellos presentan información por sexo y con la intención de visibilizar muchísimo la situación de las mujeres en movilidad, ¿no? Entonces, por acá les presentamos una tablita que tienen sobre mujeres solicitantes de la condición de refugiado según el país, ¿no? Entonces, tenemos a Honduras, Haití, Venezuela, El Salvador y Cuba como los principales 5 países y vemos también un aumento considerable en las solicitudes de refugio de mujeres, ¿no? Cuando en 2013 teníamos solicitudes por mujeres que iban en números bajos, alcanzando ya en 2021 más de 14.403 solicitudes de hondureñas, ¿no? Tenemos ahí también información sobre eh, por número de solicitudes, pues según sexo, también podemos beneficiarias y también podemos ver, ¿no? Cómo tenemos ahí ciertos datos entre mujeres y hombres. Y bueno, partimos también de esos tres principales países. Pero bueno, queríamos comentarles también cómo estos datos, aparte de inferir el número de eventos,
podríamos también hablar un poco de la dinámica que se viven en ciertos países, ¿no? Como también los números nos van diciendo, ¿por qué ahora Venezuela tiene tantas solicitudes, ¿no? ¿Por qué cambió del 2018 al 2020? Entonces vamos también entendiendo como todas estas realidades que estamos observando, pero que a partir también de ciertos datos. Entonces, bueno, nada más por ahí queríamos comentarles un poco de cómo está esta presencia em, de mujeres en México. Y algo que comentábamos con Alma es que va a ser muy interesante ver cómo a partir de la cancelación del CBP-1, pues también se pueden como modificar estos números, ¿no? Porque si bien vemos que Venezuela pues, representa un número importante, pues no lo es tanto en comparación con Honduras o con Haití, por ejemplo, ¿no? Habrá que ver ahora con esta cancelación si el aumento de solicitudes de la condición de refugiado por parte de mujeres venezolanas en México irá en aumento o qué otras alternativas también se irán planeando para sus trayectos. Entonces, bueno, a partir de eso lo ligamos con qué, ¿no? O sea, pues yo creo que ya muchos lo sabemos, pero ¿qué quiere decir transitar y esperar en la frontera sur? Porque a partir de entender esto, pues podemos entender de qué manera las mujeres que transitan por la frontera sur y que esperan en la frontera sur sostienen la vida, cuidan, crían, reproducen la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, de manera así muy rápida, para que no nos come el tiempo, pues obviamente que implica enfrentar una serie de problemáticas vinculadas tanto a la propia trayectoria migratoria y a la vida cotidiana. Y esto parece una obviedad, pero siempre lo mencionamos, porque parecería, y es una de nuestras reflexiones, que cuando se migra se detuviera la vida cotidiana, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo está puesto en el trayecto migratorio, los estudios nos enfocamos en entender la parte migratoria, los trámites, las políticas migratorias, pero mientras se migra, la vida cotidiana continúa, el maternar continúa, las necesidades básicas propias de la reproducción de la vida continúan, ¿no? Seguimos se siguen enfermando, hay que alimentarse, hay que cuidar a los hijos, hay que dar sostén emocional a los hijos. Entonces, la vida cotidiana continúa. Entonces, eso se nos hace siempre como muy importante, de aunque pareciera una obviedad, ponerla siempre sobre la mesa. Transitar y esperar en la frontera sur no nada más va ligado con un tema migratorio, sino también con la propia vida cotidiana. ¿Cómo más es esperar y transitar en la frontera sur? Pues evidentemente con una gran carga de desinformación, de mala información, de poco acceso a información veraz y eficiente, desconocimiento del lugar, ¿no? Es llegar a un lugar donde yo no conozco, es llegar a Tapachula y de repente por alguna política del Instituto Nacional de Migración me trasladan a Tuxtla Gutiérrez en unos camiones y me dejan en el Parque de los Ancianos y yo no sé ni dónde estoy ni a dónde tengo que caminar para pedir ayuda. Entonces es un desconocimiento como tal del lugar en el que estoy transitando y esperando, aislamiento, ¿no? De parte de los diferentes grupos, la propia competencia entre otros grupos o personas migrantes de la que ya, pues me parece que se ha hablado mucho, discriminaciones, estafa, xenofobia y evidentemente, pues pocas oportunidades de empleo, recursos limitados para reproducir la vida, algo que es muy importante para las mujeres con hijos, redes limitadas para poder pues reproducir la vida y los laberintos burocráticos que ya también por ahí no sabemos, ¿no? Algo muy importante también pues es entender que transitar y esperar en la frontera sur es enfrentarse al tapón, ¿no? En el que se ha convertido Chiapas de manera no fortuita, tiene que ver obviamente con cuestiones globales, con decisiones políticas, con políticas migratorias, pero pues es vivir y transitar de manera temporal probablemente, pero en un lugar que se ha convertido en un tapón, ¿no? Donde la cantidad de personas en esta situación cada vez es mayor, incluso inmanejable, como sucedió en Tapachula, eh, donde pues hay un gran esfuerzo institucional, oficial y no oficial, por contener. Entonces, siempre como tener en la mira eso, ¿no? El tapón que se ha vuelto Chiapas en estos procesos y eso, ¿no? Se sigue viviendo, creando, maternando y cuidando. ¿De qué manera? Pues en precariedad, en incertidumbre y con inseguridad. Entonces, bueno, ahora Alma les platicará un poco más sobre lo que significa transitar, ¿no? En el contexto de las caravanas y posteriormente yo les platicaré un poquito más de lo que significa esperar en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, vemos como
em, queríamos entender como esto, ¿no? Transitar, esperar y estar en movimiento, ¿no? Seguir el movimiento al cuidado de los hijos o simplemente como mujer que decides salir de tu lugar de origen, ¿no? Entonces, bueno, observamos cómo, bueno, primero de manera muy rapidita mencionarles que cómo se ha venido entendiendo esto de las caravanas, ¿no? Pues vemos que la presencia de las caravanas bueno, se sitúa desde los Vía Crucis migrantes, entendidos ya más como marchas transnacionales, que sean 2014, después se van sumando las madres centroamericanas en búsqueda de sus hijos, pero a partir del 2018 se intensifica estas caravanas y distintos autores pues las han analizado como estrategias de movilidad, otros más como luchas de migrantes, ¿no? Podemos decir que ahora migrar en caravanas puede ser como una de las opciones que tienen estas poblaciones para poder avanzar, ¿no? Porque algo que podemos observar es cómo ha habido intentos por alcanzar incluso solo la Ciudad de México, ¿no? Personas que están acá desde la frontera sur que no pueden seguir avanzando no porque no cuenten siempre con los recursos, sino porque también toda esta contención migratoria pues les está impactando muchísimo en la toma de decisión, ¿no? Hacia dónde me muevo, a dónde me quedo. Entonces vemos como la caravana como una estrategia para poder avanzar, ¿no? Esto en una migración colectiva, donde van hombres, mujeres, niños, adultos, personas, adultos mayores, personas con limitada movilidad. Y bueno, por ahí Varela hablaba de cómo las caravanas migrantes hicieron visible una realidad estructural como es la familiarización de estos flujos, ¿no? Entonces, en algunos informes, en algunos informes que realizó el Colegio de la Frontera Norte, bueno, yo recuerdo que en el 2018, cuando empezaron a llegar las primeras caravanas a Tijuana, pues allá me encontraba, teníamos ahí como acercamientos para ir levantar algunos cuestionarios y ir sabiendo como de dónde venían, ¿no? Esta población, quiénes eran, y más o menos, pues bueno, por ahí andaban su composición. No hay un dato certero de cuántas personas han viajado en caravana, pero bueno, hablábamos de cómo pues esta presencia, ¿no? Fue mucho más latente. Sin embargo, viajar en caravana no significa que estás libre de riesgos, ¿no? Que estás libres de violencia, sino que se van experimentando distintos tipos de violencia dentro de las movilidades, ¿no? Tanto de la que viven las mujeres y las niñas durante su movilidad. Y si quieres más adelantito, Jania, después de la estancia prolongada, ya puedo hablar ya cómo sostienen y ya para no tomarme tanto tiempo en este punto. Perfecto. Y bueno, ¿no? De las caravanas y de otras formas de movilidad, pues se derivan, y de los taponamientos, pues estas estancias prolongadas en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Porque la caravana al final avanza hasta ciertos puntos y a partir de eso, pues los flujos también a veces se van reconfigurando. Entonces, bueno, una cosa es transitar en la caravana y otra cosa ya es el estar en estancia prolongada en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, como destacar las reconfiguraciones en Tuxtla Gutiérrez a partir de cambios en políticas migratorias, donde se trató de desahogar un poco el taponamiento que estaba habiendo en Tapachula, y entonces se tomó la decisión de enviar a muchas personas migrantes, entre ellos muchas mamás con hijos, hacia Tuxtla Gutiérrez, como en este intento por desfogar a Tapachula. Se abrieron oficinas en Tuxtla Gutiérrez, y pues me parece que un momento como muy decisivo fue más o menos en el 2022, después de la pandemia, donde estaba tan saturado Tapachula, y entonces llegó ACNUR, más tarde llegó la Comar, y entonces como estas crisis en Tapachula hicieron que los flujos se hicieran más visibles en Tuxtla Gutiérrez. Quienes son de Tuxtla Gutiérrez y nos acompañan el día de hoy, que me parece que son varios, podrán haber notado el cambio en el panorama, ¿no? Como a partir de los últimos años, pues ya en Tuxtla es evidente, ¿no? La presencia de flujos migratorios, incluso en campamentos, de los que también vamos a hablar ahorita. Tuxtla Gutiérrez, si bien es reconocida como un espacio un poco más fácil
que Tapachula por las propias mujeres, porque reflexionan y comentan que hay menos competencia que en una ciudad como Tapachula, pues también al mismo tiempo es una ciudad con muchos menos apoyos institucionales, menos apoyos humanitarios, contrario a lo que es Tapachula, ¿no? Y hay distintos tipos de flujos. Distintos tipos de flujos, por ejemplo, están estos flujos de mujeres que ya están en proceso de solicitud de refugio, pero también están estas mujeres con sus hijos que están solamente a la espera de poderse mover de manera como muy inmediata y que se encuentran como reproduciendo la vida, no tanto en cuarterías o en albergues, sino en campamentos que se han ido formando de manera espontánea por ahí en Tuxtla Gutiérrez. Cualquier observador que pase por Tuxtla Gutiérrez puede identificar un sinnúmero de campamentos que han estado por ahí evidenciando este tipo de flujos, ¿no? Y algo que nos parece como muy importante de mencionar es que la vida cotidiana y la crianza de estas mujeres, tanto en los trayectos, en las caravanas, como durante el tiempo que están en Tuxtla Gutiérrez, está siempre permeado por el proceso de inmovilidad e inmovilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que hacer vida en Tuxtla Gutiérrez implica, tanto en la realidad como en el imaginario, una condición pasajera, no definitiva, de continua movilidad. Implica una vida que puede cambiar de un momento a otro, mientras algo sucede que me permita moverme, ¿no? Pero mientras tanto, continúa la crianza, continúan los cuidados y continúa la vida cotidiana. Pero esta idea y esta realidad de que la vida en el trayecto de en Tuxtla Gutiérrez es mientras tanto, implica muchas cosas y ahorita vamos a detallar sobre esto. Entre ellos implica siempre el permitir una serie de abusos o de condiciones que se justifican o que se tratan de palear un poquito bajo el argumento de que es una vida pasajera. La mayoría de las personas a las que nos hemos acercado no se imaginan haciendo vida de manera como mucho más duradera en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? O menos pues en estas cuestiones de las caravanas. Entonces, bueno, ahora entramos como de lleno en cómo es sostener la vida cotidiana durante una caravana, qué le implica a las mujeres. Y algo que me parece que no hemos mencionado, que sí quisiera dejar en claro es, pues, ¿por qué estamos hablando de mujeres y de sostener la vida? Pues porque no podemos dejar de lado este evidente tema que nos posiciona desde las perspectivas de género, de seguir reconociendo que la gran carga de sostener la vida continúa siendo naturalizada como algo para las mujeres. No es, por supuesto que lo último que queremos es naturalizarlo, pero esa naturalización ha implicado que también en los flujos migratorios se continúe con ese patrón de desigualdad en el que son las mujeres las que se colocan como responsables de sostener la vida en contraposición pues con los varones o con los papás o con los acompañantes. Por eso es que nosotros estamos hablando una y otra vez de mujeres porque hemos detectado que el patrón se reproduce y continúan siendo ellas, ¿no? Las que están sosteniendo la vida. Evidentemente colocándolas en una situación de desigualdad de género, pues evidente que ya se ha venido hablando. Adelante, Alma. Bueno, y ahora, ¿cómo sostener, ¿no? Como dice Jania, ¿cómo sostener la vida cotidiana, tu vida diaria durante la caravana, ¿no? Se para, se detiene tu día, tu vida, ¿no? Y pensaba, bueno, les voy a comentar un poco sobre una experiencia de trabajo. El año pasado, en agosto del 2024, bueno, fui a hacer una investigación por la costa, junto con otros dos colegas, con la intención de otro tema que tenía que ver con el uso de la bicicleta, ¿no? Para poblaciones migrantes. Pero en ese momento nos encontramos con una caravana de unos 2.000 personas, ¿no? Entonces decidimos como acompañarla, seguirla por varios días. Y bueno, yo iba con otro lente, observando más el uso de la bicicleta, quienes lo usaban, quienes no, ¿no? Y todo. Pero una de las cuestiones que salía muchísimo en mis acercamientos, era o sea, acercarme con mujeres, con hijos, que estaban viajando, ¿no? Viajando en caravana. Los veíamos que eran siempre las mujeres las que más se quedan más atrás,
son las que van al cargo de los hijos, tienen que llevarlos siempre, ¿no? Con ellos, usando carriolas, usando otras formas para poder avanzar y que los estragos del sol, de los climas tan fuertes, de caminar en carretera, pues no sea como tan duro ni para ti ni como para tus hijos, ¿no? Entonces, hubo ahí varias experiencias con mamás cuidando a los niños, que los niños se enfermaban, las opciones que ellas tenían, ¿no? Para poder continuar, me voy, me espero, ¿qué pasa si me quedo? ¿Qué pasa si la caravana me deja atrás? ¿No? En todos estos dilemas, mujeres embarazadas, que algunas sí decían, ya no continúo, me quedo, me voy a esperar un tiempo en lo que mi cuerpo también retoma fuerzas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pensaba en cómo vamos, en cómo esta vida cotidiana, en las implicaciones, mejor dicho, en las implicaciones que tiene viajar en caravana, ¿no? Si bien es una estrategia, migrar en caravana ayuda en ciertas formas a minimizar ciertos riesgos, ¿no? Secuestros, violaciones, pero incluso hay ahí también algunas historias de personas, ¿no? Aunque vayan viajando en caravana, pues se tienen que ir desarrollando distintas estrategias, ¿no? De cómo ir resolviendo este día a día, de cómo vamos acondicionando una casa de campaña, ya sea con bolsas, improvisar la cocina, el cuidado de los hijos, ¿no? Mientras está durmiendo, mientras está en movimiento, perdón, sobre todo, bueno, este es de la siguiente frase pues es de una familia de guatemaltecos, de una mujer, hombre acompañada de sus dos hijos, y una de las ideas ahí que surgían era, ¿cómo es cuando duermes, ¿no? Te tienes que quedar en campamentos, en unidades deportivas que están acondicionadas en el camino, que muchas veces están muy retiradas de la zona céntrica para poder ir a adquirir algunos insumos. Entonces, bueno, en la charla salía de cómo buscan distintas estrategias para el cuidado, ¿no? Para el cuidado de los hijos. Nos dividimos las horas de sueño. Tú duermes tantas horas, yo duermo tantas, pero a los niños las amarramos a nosotros, ¿no? Los vamos a tener amarrados porque el cansancio también puede ser tan fuerte que ya no te des cuenta, ¿no? De lo que sucede fuera de tu casa de campaña, ¿no? Entonces los amarramos y ya si alguien los quiere jalar, nosotros vamos a sentir, ¿no? O sea, distintas estrategias que hay que ir buscando en el momento de compartir mucho más allá en lo colectivo, ¿no? Los hijos al hombro, observamos cómo van los hijos al hombro, aguantar hambre, tomar agua de la llave, pues los niños se van enfermando en estos largos trayectos, pies heridos, todo un sinfín de casos. Que van surgiendo, ¿no? Aun cuando sigues caminando. Entonces, el papel fundamental también, ¿no? De la mujer en el cuidado de los hijos cuando vas en una caravana, pero también cuando vas sola, también tienes que buscar como otras formas y otras estrategias para poder minimizar ciertos riesgos. A ver, Jania, la siguiente. Y entonces, bueno, ahorita continuaremos como con las reflexiones, ya casi nos acercamos al final. Alma nos platica cómo se sostiene durante la caravana, pero entonces después nos preguntamos, ¿y cómo se sostiene durante el espera en Tuxtla Gutiérrez, no? Y la espera es muy diferente. ¿Cómo lo sostienen las mujeres que están en proceso de solicitud de refugio en México, que ya pudieron acceder a algunos programas de apoyos? ¿Y cómo sostienen la vida estas mujeres venezolanas que se ubican en los campamentos en Tuxtla Gutiérrez con planos de continuar a Estados Unidos, pero pues que están en estos lugares como muy improvisados, en situación pues prácticamente de calle, ¿no? Entonces, bueno, sostener la vida durante la espera de la resolución de refugio en México implica varias cosas, ¿no? Implica un tiempo de espera que nadie sabe y nadie conoce, que puede ir de 2 meses a 6 meses o incluso más tiempo. Y muchas veces es tomada como una estrategia para estar seguras. Entonces, las mujeres tienen que realizar la vida cotidiana ya de manera un poquito más estructurada, pero pues no se sabe cuánto tiempo va a durar ese proceso. Entonces, siempre se está viviendo en la disyuntiva
de esperar la resolución o continuar el camino, porque puede ser que yo ya estoy en espera de resolución y en 2 meses tengo mi siguiente cita, pero me hablaron por teléfono y me dijeron que ahorita hay una oportunidad de pasar y entonces yo estoy en la disyuntiva de tomar a mis hijos y continuar o esperar mejor a que se resuelva para transitar de una manera un poquito más estable, ¿no? Mientras tanto, hay que buscar algún empleo temporal, la mayoría de las veces pues precario. Hay que buscar algunos apoyos con albergues o algunas otras figuras que estén en Tuxtla Gutiérrez y que puedan brindarme desde despensa, ropa, asesoría legal, asesoría jurídica. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues consolidar ciertas redes de amistad, ¿no? Pero algo que es muy importante en las redes de amistad y que a mí me da la impresión es que las redes de amistad que van configurándose entre las mujeres nunca son lo suficientemente fuertes como para dejar a cargo de otras mujeres el cuidado de los hijos. Porque entonces cuando hay que salir a trabajar me llevo a los hijos o los dejo encerrados en el cuartito que logré rentar o mejor me los llevo a botear junto conmigo o le pido permiso a la empleadora para ver si puedo llevar a los hijos, pero las redes con otras mujeres no me terminan de generar la confianza como para dejar a mis hijos al cuidado de ellas, a pesar de que sí vemos como redes de amistad. Estas mujeres ya pueden acceder a programas de la Secretaría de Bienestar, a programas de ACNUR, algunas redes de albergues, y pues también recurren a esto, ¿no? Al trabajo en las calles, a la venta de algunos accesorios para conseguir el dinero suficiente para poder, pues brindar los insumos necesarios para sobrevivir el día a día, ¿no? Toda esta experiencia es entre la informalidad, la incertidumbre, la precariedad, la renta de cuartos muy precarios, de servicios básicos precarios, pero también de muchos abusos. Por eso pongo reproducir la vida en medio de violencias. Rentar un cuarto donde si tú eres una mujer sola, pues a lo mejor te cobro 1,000 pesos, pero ese mismo cuarto, si eres una mujer con 2 hijos, te lo cobro en 1,500, pero si eres una mujer con 4 hijos, te lo cobro en 2,500, ¿no? Es una serie de abusos sistemáticos, cotidianos, pero que se van reproduciendo. Hay que atender las enfermedades. Para el caso de estas mujeres, al ya estar en proceso de solicitud de asilo, ya pueden tener una cartilla que les permita ir a una casa de salud, a un pequeño centro de salud, y entonces por lo menos resolver cosas como muy básicas en cuanto a enfermedades. Pero la crianza se lleva a cabo con redes sumamente limitadas o escasas, sin la posibilidad de acceder a escuelas, ¿no? Una frustración muy grande de las mujeres de decir, si voy a estar 6 meses aquí, yo ya sé que voy a estar 6 meses aquí, pues no puedo conseguir una escuela. En teoría podrían tratar de acceder a alguna escuela, pero en la práctica se vuelve muy complejo que los hijos puedan acudir a alguna escuela, ¿no? Para algunas de ellas es un gran triunfo cuando algunos de sus hijos puede acceder a alguna escuela. Y lo que ya les veníamos diciendo, ¿no? El tema de la responsabilidad recae en las mujeres, ¿no? Porque pues también hay este tema de que en algunos albergues o en algunas instituciones de apoyo, pues el acceso es para mujeres con hijos, pero no para los hombres. Entonces, bueno, pues el tema de los cuidados sigue recayendo totalmente en las mujeres o la separación de los albergues, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión operativa propia del albergue, pero que genera, pues de manera indirecta, que toda la responsabilidad de los cuidados y de la crianza sigue estando en las mujeres. Distinta será sostener la vida durante la espera cuando estás en campamentos y Alma nos va a platicar un poquito más de esto. Sí, encontramos otro perfil de mujeres que no estaban solicitando la condición de refugiado en México, que su intención era solicitar su cita de asilo a través de la aplicación CBP One para llegar a Estados Unidos. Entonces, el último acercamiento de campo que tuvimos Jania y yo fueron unos días antes de esta cancelación, ¿no? Entonces hablábamos con muchas de ellas que estaban viviendo ahí debajo del puente, ¿no? Acondicionando ahí un techo, en casas de campaña, con cocinas eléctricas ahí al cuidado, viendo la forma de cómo resolver el día a día, de cubrir las necesidades básicas. Entonces, cuando platicábamos con ellas, notábamos, ¿no? Cómo es el cuidado, de tener al cuidado a los hijos y además estar pensando en cómo voy a lidiar con todos estos trámites, ¿no? Con estos trámites borrosos y tardados, mientras busco también cómo voy a ir sobreviviendo. Entonces, muchas de ellas, cuando estuvimos ahí platicando,
estaban en incertidumbre, ¿no? Estaban ahí estas noticias que no sabíamos qué iba a pasar cuando llegara Donald Trump, no sabíamos si la aplicación iba a seguir o no, y pues bueno, fue una de sus primeras medidas, ¿no? Tomar la cancelación de CBP One, entonces la frustración, la incertidumbre, pues avanzó muchísimo en estas mujeres, ¿no? Cuando nosotras platicamos, les preguntamos, bueno, ¿y hacia dónde van, hacia dónde se dirigen? Incluso preguntábamos ahí ya sobre las intenciones en México, si estaban pensando solicitar la condición de refugiado, pues muchas de ellas decían, no, todavía estamos como a esta espera, ¿no? De saber qué va a pasar con esto y ya después de ahí vamos a tomar la decisión, ¿no? Lo que sí era un hecho en muchas de ellas es que no podemos regresar a nuestros países, ¿no? Entonces, en este no poder regresar, en este no retorno, pues preguntamos, ¿no? Ahora hacia dónde nos vamos. Entonces, la mayoría de ellas también lo hacen a través del boteo, de salir y comprar algunas paletas o algo, venderlas y poder obtener un poco de dinero, ¿no? Otras más reciben remesas, ya sea de sus familiares en Estados Unidos o desde el país de origen. Y pues bueno, también impera muchísimo esto de la informalidad, la incertidumbre y la precariedad en su día a día. Y bueno, ya para no tomarnos tanto tiempo, vamos a pasar a las reflexiones porque bueno, también nos gustaría mucho como escucharles y poder reflexionar juntos y juntas sobre este tema. Bueno, comentarles un poco a grandes rasgos lo que platicamos, Jania y yo, es cómo, pues independientemente estés viajando en caravana, estés viajando sola, estés viajando acompañada, pues hay que desarrollar ciertas distintas estrategias, ¿no? Para reducir ahí los riesgos que se pueden vivir durante el viaje, cómo también ir sorteando eso de ser madre y a la vez con lidiar con estas presiones, ¿no? De avanzar, de no detenerte, si después me alejo de la caravana, si ya no la alcanzo, si me quedo atrás, ¿qué va a pasar? Si me encuentro con ciertas personas. Entonces, el miedo de estar en un lugar que no conoces, el miedo de no saber si confías o no confías en otras personas. Entonces acá, pues es esto, ¿no? Pensar y ir actuando en el momento en que vas también avanzando, ¿no? Entonces pensábamos de cómo entender a la mujer con hijos como un actor clave, ¿no? Para, en el momento de su movilidad. Y otra de las cuestiones que surgían muchísimo es compartir lo íntimo en lo colectivo, ¿no? Pensábamos hasta en cómo tienes que resolver el bañarte, el buscar comida, el estar compartiendo la noche en casas de campaña en las cuales pues no estás segura, el pensar en cómo tienes que ir sorteando, ¿no? Tu día a día y cómo decir, bueno, son solo unos días, voy a aguantar, voy a ser fuerte, voy a sobrevivir, ¿no? Por mis hijos o por el simple hecho de que ya no tengo otras opciones más que continuar. Entonces, una reflexión que puede ser también muy obvia es cómo durante las caravanas, pues el cuidado familiar y personal no se detiene, ¿no? Seguimos también pensando en cómo vamos a ir resolviendo este cuidado, em, y cómo vamos a ir como buscando también formas de aminorar los riesgos también para nuestros hijos e hijas. Entonces, bueno, entender las caravanas también como movilidades colectivas, como estrategia, pero también como respuesta de todo lo vivido en el periplo, ¿no? Desde riesgos, robos, vulnerabilidades, múltiples violaciones, represiones de autoridades estatales y nacionales que han sido parte
de la movilidad de las personas en en estas últimas décadas, ¿no? Entonces, la siguiente, Jania. Bueno, pues yo creo que ya para ir cerrando, a mí me voy a brincar y me voy a pasar como ya a esta otra, ¿no? Pues cómo destacar ya nada más cuatro ideas, ¿no? Al final la situación migratoria nebulosa, ¿no? Le ponemos, pero que quiere decir, pues todas estas múltiples formas de migrar, de esperar, se convierten al final también en un limbo, ¿no? Donde resolver el tema básico de cuidados se vuelve una cuestión de supervivencia, una cuestión individual y donde no identificamos que exista pues una política migratoria que esté incluyendo como esta parte. Y eso nos hace reflexionar mucho en cómo pues sigue habiendo una desvalorización social muy fuerte de estos trabajos de cuidados, del sostenimiento de la vida, de la reproducción de la vida, ¿no? Porque no siguen sin tomarse en cuenta. Las mujeres tienen que sostener la vida al límite, ¿no? Al límite emocional, porque a lo mejor me acaban de rechazar mi solicitud de refugio para la que esperé 6 meses, para la que tuve que hacer un trayecto enorme. Y a pesar de que me acaba de suceder esto, yo tengo que seguir al cuidado de mis hijos, consiguiéndoles comida, viendo cómo resuelvo una enfermedad y viendo cómo un tema de que además estoy justamente en mis días de periodo menstrual, ¿no? Entonces, es sostener la vida al límite emocional, evidentemente al límite económico con lo mínimo y al límite social por las escasas redes que existen, ¿no? Y pues sí, destacar que no hay políticas públicas ni para personas migrantes ni para personas mexicanas, pues que estén al final hablando del sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces, eso deja pues en una desprotección enorme a las poblaciones migrantes. Si no hay un sistema de cuidados para las mujeres locales, mucho menos lo hay todavía para las mujeres que están